En este video les voy a hablar del mejor disco del siglo XX. O por lo menos esto es lo que dijo la revista Time entre el año 1998 y 1999. Habló y publicó un artículo sobre el mejor disco del siglo XX, este famoso Exodus de Bob Marley and the Wailers. Discazo, sin dudas. Y en realidad este video no es básicamente para poner sobre la mesa si este fue o no, aunque no me disgustaría un debate entre ustedes para calificar cuáles, porque no creo que haya uno, es imposible, cuáles podrían ser esos mejores discos del siglo XX. Pero lo que quería hablar en este video, sobre todo, y centrándome obviamente en Exodus, es un poco el contexto de cómo se da este álbum, un poco el contexto de cómo y en el momento donde se forman o se van generando en la historia ciertos momentos que en definitiva terminan haciendo que surja un disco tan importante, no solo obviamente para la carrera de Bob Marley, sino para la historia de la música. A finales del año 76, Jamaica venía teniendo una guerra civil muy importante, sobre todo entre dos facciones, a través de una política que evidentemente se había ido al tacho, no solo socialmente, sino económicamente, y habían llevado a la isla de Jamaica a una situación de pobreza extrema, de uso de armas, de drogas, etc. Y Bob Marley, que era una figura ya importante en Jamaica, ya era un músico importante que se codeaba, obviamente, con los grandes rangos políticos o de gente de la comunidad, sin que él tomara jamás partido, porque es una persona que es un mensajero de esta religión Rastafari y un gran músico que ponderaba sobre todo por la paz, por la libertad y por el derecho de las personas. Y de eso es básicamente lo que siempre habló su música en líneas generales. Con su grupo The Wailers y junto con su productor y su discográfica, armaron un concierto que se llamó finalmente Smile Jamaica, donde lo que quería básicamente es llevar este mensaje de paz para que cese un poco el fuego y la violencia que va en Jamaica. Un par de días antes, unos días antes del concierto, entraron a su casa, que era era como no voy a decir un castillo, pero era un lugar muy grande con un patio enorme donde no voy a decir tampoco que era un lugar público, pero la gente podía acceder, se juntaba mucha gente ahí, jugaba mucho al fútbol, que era el deporte favorito de Bob Marley, y ahí ensayaba él con su banda para después hacer conciertos, grabar, etc. Un tipo que además Bob Marley ya tenía una carrera importante, que empezó a ser una figura muy importante no solo en Jamaica, sino también en Inglaterra, en algunos países de Europa y en Estados Unidos, donde empezaba la gente a prestarle atención sin ser lo que terminó siendo después. Pero unos días antes, como le decía, entraron después de un ensayo a esta casa y a los tiros, una facción que nunca se terminó de saber quién la envió. Hay muchas sospechas, no es un poco la idea de este video, pero quiero que sepan que Bob Marley terminó herido de bala. Una bala le rozó el pecho y le pegó en el brazo izquierdo. Su esposa en ese momento también tuvo una herida fuerte de bala, donde una bala le quedó casi alojada entre su cuero cabelludo por las rastas y su cráneo, y no llegó obviamente a penetrar, por eso pudo salir también rápido. Y su manager, el manager Bob Marley, recibió también varios balazos. Días después de este shock, Bob Marley decide dar ese concierto igual, lo cual todo el mundo decía, no lo des, es peligroso, puede haber otro atentado. Él dice, no, yo voy a ir, yo necesito, si yo pregono esto, genero esto y no me paro ahí adelante a cantar, es como si no hubiera hecho nada en mi vida. Termina de darse concierto, pero él se da cuenta del miedo con el que podía seguir viviendo él, su familia, los Wailers y todos a su alrededor. Por eso se exilia en el año 77 a Londres. ¿Por qué es tan importante esto? No solo para este disco, sino para su figura, para el reggae en general y para el otro disco que terminan grabando, que es Kaya, porque en esas sesiones que termina saliendo Exodus también graban Kaya. Ese alejamiento de un territorio hostil, por más que era su país, por más que era el lugar donde él imponía o quería imponer suena fuerte porque no era su estilo, pero él quería poner su palabra y este mensaje de paz. Claramente lo que logró estando en Londres fue, primero, calmar las aguas de él, de su gente alrededor, de sus músicos,
tener como una libertad mayor y un mayor tiempo para poder concentrarse en la música. Y en ese momento, Londres, en Inglaterra, ¿quién fue? Bueno, Jamaica fue una colonia inglesa durante muchos años, por eso había una vinculación muy fuerte con los jamaicanos en Inglaterra, justamente. Londres era una ciudad donde estaba empezando a tener fervor y fuerza el punk rock, que en diferentes situaciones podríamos hablar que eran movimientos también que venían de los suburbios, ¿no? Que venían de los barrios bajos, un poco en comparación con lo que fue el reggae en Jamaica. Tenían una conexión ahí de anarquía, de no política, de liberación. Por eso el punk y el reggae en Inglaterra, sobre todo en Londres, conectan muy bien. No porque un género tome del otro, si bien hubo bandas como The Clash o los mismos de Police después que no eran punk, pero tomaron mucho del reggae para su propia música, conectaban con el mensaje. Por eso los Rastafaris que vivían en Londres, inclusive los jamaicanos que ya habían nacido ahí, eran hijos de jamaicanos, tenían una conexión diferente. Y ese ambiente musical, esa ebullición que estaba sucediendo en Londres, fue importante, porque Bob Marley empezó de alguna manera a incorporar no solo esa tranquilidad que tenía viviendo en Londres, donde obviamente no le iban a cometer otro atentado, y donde además el juntarse con ciertos músicos, inclusive Junior, que se suma a la banda como guitarrista de los Wailers, trajo un sonido más fresco, trajo nuevas ideas. Si bien Bob Marley siempre fue el compositor de sus propias canciones, él le daba a su grupo de músicos mucha libertad creativa. Si bien él era el capitán, era el que controlaba el barco, siempre se rodeó de músicos muy buenos en un reggae, para que la gente sepa que no es fácil de tocar. No cualquier músico se puede sentar y tocar reggae. Lo tiene que traer, lo tiene que estudiar, y él estaba rodeado de muy buenos músicos. Justo acabo de ver la película de Marley que se estrena en estos días de febrero de 2024 y recordé ciertas cosas y me gustó mucho, la verdad, la película. Ellos empiezan a componer de esta manera, con unos sonidos nuevos, con un aire nuevo, y él le dice a su productor y a su discográfica: quiero grabar un disco que va a ser diferente. Si bien la raíz, el roots justamente estaba, sí, estos discos que graba Marley, y sobre todo Exodus, que es el más importante en su carrera, trae un nuevo ambiente, un nuevo aire de música. Exodus además tiene, si lo vamos a separar por los dos lados, ¿no? Porque el vinilo era el formato que se vendía en ese momento. El primer lado se podría decir que es un poco más político, un poco más de contar lo que había vivido en este Jamaica violento, cómo se fue, ¿no? Natural Mystic, So Much Things to Say. Creo que tiene canciones Éxidos, que para mí es temazo. Y el otro lado se podría decir que es un poco más relajado, más tirando a canciones un poco más de amor. Arranca con Jamming, Waiting for Bane, Three Little Birds, y termina con One Love, una de las canciones quizás más emblemáticas de esta época y de la historia de Bob Marley. Una portada que cuando además el diseñador había trabajado en esa portada, a Marley no le gustaba, él no quería ser el centro, no quería estar en la portada. Y cuando le mostraron el formato, el diseño a la discográfica, clásico, ¿no? Le dijeron: pero ¿cómo vamos a vender discos? No está tu cara, ¿quién va a saber, no? Y él dijo: a mí esto no me importa, este es el arte, esto tiene que ver con las letras etíopes y un montón de la cultura rastafari. Y dijeron: bueno, vámonos con esto. Terminó siendo un disco hipervendedor, terminó siendo un clásico de la historia, por eso la revista Time, por algún motivo, también lo nombra como el álbum más importante del siglo XX. Y lo que genera este disco es que además su productor quiso tratar a Bob Marley a partir de ahí como se trata quizás a las estrellas de rock, entiéndase, con grandes pósters, con pósters en los ómnibus, en las calles, con giras enormes, con sistemas de sonido diferentes, que eran los que usaban quizás las bandas más fuertes de rock del momento, con mucha más prensa y promoción, y ese fue un gran acierto. La discográfica dijo: ok, vos conoces a tu producto, vos hacelo, y fue lo que de alguna manera hizo que esa gira, que fue
por muchas ciudades importantes de Europa, fuera tan grande, tan importante para Bob Marley and the Wailers, por supuesto. Este es un disco espectacular que recomiendo además para quizás nunca lo escucharon o para los que no son tan afines. Yo particularmente no me considero un fan del reggae en sí, no soy un entendedor, ni soy el más erudito en el reggae. Tengo ahí mis discos de Peter Tosh, tengo algo más de algunas otras bandas, pero siempre me gustó la música de Bob Marley. Siento que él supo agarrar ese género, lo supo crear y le supo dar su propia mística. Después hay un montón de bandas en Inglaterra, en Jamaica, en Estados Unidos, mismo en Argentina o en el resto de países de Centroamérica. Cultura Profética, por ejemplo, bandas que me parecen interesantes, pero Bob Marley tuvo su propio sonido. Por eso sé que hay gente que quizás dice, para mí el reggae no me gusta. Creo que quizás tampoco se metieron mucho en la carrera y sobre todo en Exodus, que para mí es el disco de Bob Marley. Denle una oportunidad. Para cerrar, tristemente, Bob Marley, bueno, de acá, como les decía, de estas sesiones, después luego viene Kaya, que es el disco siguiente, que también es un gran disco, pero bueno, este es, definitivamente creo que es el disco de Marley. Denle una chance a este disco porque creo que es un discazo. Para cerrar, también me gustaría conocer ustedes qué opinan de Bob Marley, qué opinan de este disco. Y ya que estamos, como este video se titula El mejor disco del siglo XX, ¿cuáles creen ustedes que pueden estar en ese estatus, ¿no?, tan importante? Y de vuelta, quise hacer este video de contexto y no tanto de meterme en cómo es cada una de las canciones, porque eso ya es una cuestión más personal y más musical. Qué importante a veces son los contextos y cómo ciertas situaciones te terminan poniendo en lugar para que tu cabeza como músico cree de una manera que seguramente en Jamaica no hubiera sucedido nunca este disco. Qué tan importante siempre es eso, ¿no?, el contexto. Y además, finales de los 70 ya no eran tan fuertes para el rock como principios de los 70. Por eso esa cultura fue medio muriendo y este disco llega en un momento crucial y puntual para que también la figura de Bob Marley sea importante para la historia y para poder florecer entre un montón de gente que quizás estaba no desilusionada con el rock, pero se apartaba de a poco o estaba esperando nuevos movimientos para poder acercarse, en este caso, a la música reggae de Bob Marley. Solamente les voy a dejar, conseguí este libro que es del 30 aniversario justamente de la salida de este disco, con unas fotos muy buenas. También se llama Exodus, ¿no? Bob Marley and the Wailers, Exile 1977, edición especial, libro más CD, donde cuenta muchas de las cosas que conté acá, pero obviamente con mucha más profundidad, etc. Y sé que hay un libro que se llama también, creo que es Las raíces de Exodus, si no me equivoco, se llama The Roots of, si no me equivoco, búsquenlo, porque hay mucha bibliografía muy importante que trata mucho más en detalle todo esto. Cuestiones personales y privadas de Bob Marley, ahí lo dejaremos para otro video o para otros canales que se encarguen de eso. Pero voy a decir simplemente que este es uno de los tipos más importantes de la historia de la música, que tristemente en esta época también le dijeron, ¿no?, a través de un problema que tuvo en un dedo, en un partido de fútbol, lo pisaron, ese dedo no curaba y a partir de ahí se dieron cuenta que tenía un cáncer de piel importante que tristemente a sus 36 años, que será en el 82, si no me equivoco, se termina llevando de este mundo terrenal, por lo menos, a esta figura tan importante para la música como Bob Marley. Recuerden que me siguen a mí en todas las redes sociales como @ranafong. No olviden suscribirse a este canal para más videos, para más charlas, música, lives y todo lo que a ustedes les gustan. Coméntenme qué les pareció esta data, qué les pareció este enfoque, qué les parece este disco y Bob Marley. Y de vuelta, ¿cuáles creen que son los mejores discos del siglo XX? Ahí los leo en los comentarios.